Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes esta prédica, este mensaje, que va precisamente en esa línea que venimos tocando de vivir esa nueva vida en Cristo que nosotros queremos transitar, entendiendo que cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo, a Jesús en nuestros corazones y aceptar a Dios Todopoderoso, a Jehová como nuestro Dios Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y a su Espíritu Santo que nos acompaña, debemos mantener una comunión con Él. Y bueno, ustedes habrán escuchado precisamente que existen dos caminos que podemos seguir: el camino angosto, el camino delgado, que es cuando estamos ceñidos a la palabra de nuestro Señor y a sus mandamientos. Y el camino ancho, que es ese camino donde cada quien hace lo que mejor le parece a su libre albedrío y se vive vida en pecado. Pero si realmente queremos salvación y vida eterna, tenemos que estar en comunión con Dios. Y de eso quiero conversar con ustedes, hermanos, el día de hoy. Porque debemos conversar acerca de lo que Dios espera de nosotros. Sí, hablamos de vivir en comunión con Dios, pero también entonces debemos saber realmente qué es lo que Dios espera de nosotros. Y de esa manera he publicado esta prédica el día de hoy, la he titulado. Porque quizás algunos ya saben y sabemos, conocemos de la palabra del Señor, de los mandamientos del Señor, de la voluntad de Dios para con nosotros. Pero otras personas quieren ser esas nuevas criaturas, quieren vivir en comunión con Dios, quieren tener salvación, quieren tener vida eterna, quieren tener esa bendición de tener esa protección de Dios, de su Espíritu Santo. Y entonces, hoy vamos a conversar respecto a eso. Pero voy a comenzar mostrándoles y hablándoles un poco de esa historia. ¿De dónde viene esa historia? ¿De dónde vienen las bases, de los fundamentos de saber lo que Dios desea de nosotros? Y para ello les voy a hacer una historia que la podemos encontrar en el libro de Éxodo, en su capítulo 19. Cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel en el Sinaí, en el monte del Sinaí. En aquellos tiempos, Jehová le dijo a Moisés, Jehová Dios, que se haría presente, y mandó a Moisés a que preparara a su pueblo para que pudieran percibir la presencia de Dios y estar preparados, limpiar sus vestiduras. Y fue entonces cuando Jehová, luego al tercer día de haberle manifestado eso a Moisés, se hizo presente en el monte de Sinaí con columnas de fuego, truenos, sonidos de bocina fuertes que estremeció la tierra. Y Moisés acudió al monte de Sinaí
El pueblo quedó viendo desde lejos, pues obviamente esto, la presencia de Dios, no estaban preparados para estar allí en la cima de ese monte donde iba Moisés, y Dios, Jehová, le había indicado a Moisés que los protegiera, que los mantuviera a una distancia, y le pidió que subiese a la montaña, al monte, acompañado de Aarón. Fue allí, pues, en ese momento, cuando Jehová, nuestro Dios, se dirigió a Moisés para decirle realmente cuál era su voluntad y lo que él esperaba de nosotros. Y entonces lo vemos nosotros en los mandamientos, ¿ok? Porque Jehová le hizo ver a Moisés que dejaran claro que él era nuestro único Dios y Salvador. Y como único Dios, nuestro único Dios y Salvador, él era un Dios grande y poderoso, celoso, y le hizo ver a Moisés que dijese a su pueblo que no alabáramos a otros dioses, que no alabáramos otras imágenes de Dios alguno, de imagen ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra en las aguas, porque Dios, Jehová, es un Dios celoso, fuerte y poderoso. Y entonces fue cuando le entregó a Moisés las tablas de roca donde estaban plasmados esas leyes, esos mandamientos que Dios espera de nosotros. Entonces, hoy vamos a compartir un poco de esto, de esos mandamientos. Y esos mandamientos los encontramos nosotros en el libro de Éxodo, en este mismo libro de Éxodo, un poco más adelante, en su capítulo 20, en sus versículos del 1 al 17, ¿ok? Y dice la palabra de esta manera. Dios habló y dijo a todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, y yo visito en los hijos de la maldad de los padres que aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios en esa primera parte? Que nosotros no podemos estar del lado de la luz y al mismo tiempo estar en las tinieblas. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos estar orando a Dios, pidiendo a Dios, buscando la comunión con Dios, y entonces alabando a otros dioses, a otros espíritus, a otras imágenes que no son las de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo allí. Pero también nos dice que no debemos utilizar su nombre en vano. Y por eso en la palabra también dice: cuidaos de buscar la salvación de otras almas y perder las suyas propias. Porque como mensajeros del Señor, predicadores de la palabra, ministros, cada uno en su rol tiene que hablar de Dios.
basado en la palabra, en las escrituras, en las santas escrituras. Sin añadiduras, porque es la palabra de Dios, precisa, inspirada por el Espíritu Santo en sus escrituras. Y luego nos dice, te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo, en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Por eso ustedes ven que tomamos un día realmente de reposo, para dedicárselo a Dios, para congregarnos, para trabajar para el Señor, para hacer su obra, para predicar, para dar mensajes de salvación, para orar, para aprender de la Santa Biblia y sus escrituras. Porque habrán personas que me dirán y pensarán en este momento, pero es que yo no me puedo congregar porque yo estoy muy lejano a cualquier iglesia. Pero nosotros somos iglesia, cada uno de nosotros. Debemos tomar las escrituras, leer la palabra del Señor, hacer nuestros altares familiares con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, alabar al Señor en ese momento y en ese día de reposo. Y por supuesto, también tomar un rato de descanso y de distracción. Porque, como dice la palabra, no por mucho que tú quieras vas a poder crecer un codo, o sea, es decir, estirarte. Entonces, eso debe existir, ese equilibrio. Dice más adelante en su versículo 12, honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Honrar a padre y madre. ¿Qué significa esto? Velar por ellos, amarlos, apoyarlos, respetarlos. Eso es lo que significa honrar a padre y madre. Porque entendamos que en el proceso evolutivo del ser humano llega un momento que si tenemos larga vida, envejecemos y a lo mejor no somos capaces de podernos valer por nuestros propios medios o poder cómo trabajar para producir nuestro sustento. Entonces, es la presencia de nuestros hijos que nos honran, los que en algún momento nos pueden dar una palabra de amor, una palabra de aliento, una orientación, una ayuda, una guía. Porque recuérdense que en la ancianidad podemos convertirnos como niños. Y serán entonces nuestros hijos los que tendrán la madurez, el raciocinio y la comprensión de muchas cosas en la medida que ese anciano no la tiene. Entonces a eso es lo que Dios se refiere para que podamos tener larga vida. Y no solamente larga vida aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos. Sigue en su versículo 13, no matarás. Nosotros no estamos autorizados para quitarle la vida a nadie. Porque es nuestro creador, es nuestro Dios, el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y es Él el que dirá hasta qué momento nosotros vamos a estar acá en este plano terrenal. Pero no debemos nosotros cometer un pecado de ese tipo de matar a otra persona.
No cometerás, en versículo 14, no cometerás adulterio. Muy importante, porque somos de carne, de esa naturaleza pecaminosa de la carne, y las tentaciones van a existir, tanto para los hombres como para las mujeres, en esa tentación de la carne, del adulterio, de tener un matrimonio, tener una esposa, tener una familia y involucrarte con otras personas, unas terceras personas. Adulterio. Un pecado que en su gran mayoría de las veces termina por destruir la familia, por separar y apartar a esos seres que Dios ha unido para el resto de su vida. Pero es la fortaleza de mantenernos firmes ante las tentaciones y apartarnos. En su versículo 15, no robarás. No le podemos quitar a otra persona lo que no es nuestro. No podemos tomar lo que no es nuestro, independientemente de cuál sea el tamaño, ni la cantidad, ni la forma, ni el objeto de lo que se roba. Lo que se toma y no te pertenece. Porque la gente podrá pensar que nadie lo vio, pero Dios lo ve todo, porque es omnipresente. En su versículo 16, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Bueno, no podemos juzgar a otras personas, señalar a otras personas por faltas sustentadas en un falso testimonio, hablando mentira. No podemos mentir. Es un pecado. Y mucho menos para dañar a otros. El falso testimonio divide familias, divide amistades, divide grupos, divide... Hasta en las iglesias se generan divisiones por falsos testimonios. Pero a veces se dan falsos testimonios para buscar que otra persona sea dañada o que el daño de otra persona te deje el camino libre para tú lograr lo que tú quieres. Y eso Dios lo está viendo. En su versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Bien importante. No podemos, ni debemos, ni es correcto estar deseando a la mujer ajena o la mujer deseando al hombre ajeno. Pero tampoco podemos nosotros estar deseando o envidiando lo que la otra persona tiene. Así sea, porque ya en este momento no vivimos en esa etapa de la esclavitud en la mayor parte del mundo, pero sí las personas tienen, algunas personas que trabajan o hacen equipo con ellas y que de alguna manera guían, forman, enseñan, apoyan. Y cuando esas otras personas están dando fruto, los otros lo desean y buscan la manera de tomarlos. Entonces, este tipo de cosas no deben ser. El deseo de algo de otra persona se genera una envidia. Y que por supuesto eso realmente hace daño. Cuando yo converso con ustedes y les expongo las escrituras
que están indicadas en el libro de Éxodo, en su capítulo 20, en sus versículos del 1 al 17, que también de igual manera lo tenemos en el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Cuando hablamos de esto, y después se repite más adelante en la palabra, y lo analizamos, entendemos que hay un compromiso. Y muchos podrán pensar en este momento que no es fácil cumplir con todo esto, pero no es imposible. Porque no es fácil quizás para nosotros, pero para Dios todo es posible. Lo que debemos pedir es fuerzas a nuestro Señor Jesucristo, a su Espíritu Santo, para que nos acompañe en todo momento y nos guíe por sendas de bien y de justicia. O como personalmente he escuchado a otras personas hacerlo y lo hago yo, pedirle al Señor que nos tome en sus manos como pieza de barro para que nos dé la forma que sea agradable para Él, para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestros actos sean acorde con su voluntad. Que Él sea nuestra guía, que sea lámpara en nuestro camino, que nos guíe con su vara y su cayado por sendas de justicia y de salvación. Y por supuesto, también nosotros debemos estar en oración y apartarnos de las tentaciones. Debemos apartarnos de las tentaciones. Debemos tener nuestras zonas de protección, en donde sabemos que habrán sitios, lugares o personas con las que no podemos interactuar sin estar protegidos o solos. Muchas veces vamos a tener que buscar la ayuda idónea cuando queremos apoyar a otra persona que anda en un camino de tinieblas y de oscuridad, para no correr el riesgo de ser tentados. Siempre afianzándonos en la presencia del Espíritu Santo, primeramente. Y Dios le dará a cada quien sus dones para que definitivamente pueda hacer la misión y la obra del Señor. Ahora bien, hablando de esto y ya metiéndonos en el camino de que sí, bueno, definitivamente llegamos a ese compromiso, vamos a esforzarnos, vamos a ser valientes para mantenernos en ese camino estrecho, en ese camino angosto, en ese camino correcto, en ese camino de la luz, para tener salvación y vida eterna. Debemos entonces también ponernos en protección. Y para ponernos en protección, ¿verdad? Debemos revestirnos, debemos cubrirnos de la armadura de Dios. Y ustedes lo ven ahí, la armadura de Dios. ¿Dónde encontramos nosotros esa armadura? Bueno, eso lo vamos a encontrar en el libro de Efesios, en su capítulo 6, versículos del 10 al 17, donde ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Tener nosotros el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la coraza de justicia, estar protegidos con el cinturón de la verdad, con el escudo de la fe para desviar los dardos de fuego del maligno, el calzado del evangelio de la paz y la oración en todo momento. La oración en todo momento. En todo momento tenemos que ponernos en oración. Y con la armadura de Dios nos ponemos en oración. Y la palabra dice en ese libro de Efesios, en su capítulo 6, sus versículos 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, manténgase firme en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo.
La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales. ¿Ok? Entonces, digamos que sabemos que no es solamente contra estas personas, sino espíritus malignos, ¿sí? Toda esa acechanza del maligno, ¿ok? Con sus principados y potestades que reinan en las tinieblas de este mundo. La maldad en las regiones celestes, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir el fin y permanecer firmes. Por lo tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición del predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que Dios es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que orar para protegernos, para cuidarnos, para mantenernos, Señor, firme y en salvación. Y ante todas estas cosas que le digo, que quizás de pronto impactan cuando vemos contra todo lo que tenemos batalla y lucha, debo terminar por decirles lo que nos señala en nuestra escritura en el Salmo 62, en su versículo 5 al 8, donde dice: solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio. No resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos todos confíen siempre en Dios, vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Hermanos míos, Dios es nuestra salvación, Dios es nuestro protector, Dios es nuestro refugio. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a dar su vida por nosotros en la cruz y pagó con sangre nuestro pecado, la salvación y la limpieza de nuestro pecado, para poder tener salvación y vida eterna. Y algunos de ustedes lo conocen ya, otros no lo conocen, no han dado ese paso, y el día de hoy yo los invito a que hagan esta oración de fe conmigo para que el Señor entre en sus corazones y nos convertamos en una nueva criatura. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para nuestra salvación. Te pido que perdones mis pecados, los que sé y los que no sé, y me limpies con tu sangre y me conviertas en una nueva criatura, para que tomado de tu mano vaya por sendas de bien y de justicia, y algún día tenga la oportunidad, Señor, de mirarte a tu rostro y vivir contigo en el reino de los cielos. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. La bendición de Dios les acompañe y que le dé salvación y vida eterna a todos. Amén.